Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Llenos de energía, listos para el chisme, porque hoy tenemos un tema que arde, que quema, que es pura dinamita. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la belleza, los galanes turcos, esos hombres que nos roban el aliento, y por supuesto, en una declaración que hizo la mismísima, la inigualable, la adorada Demet Özdemir. Para aquellos que quizás no la conozcan, permítanme presentarles a Demet Özdemir, una actriz turca con un talento descomunal y una belleza que deslumbra. Es la protagonista de muchísimas novelas turcas que nos tienen pegados a la pantalla, noches y noches, suspirando y emocionándonos con cada episodio. Hablo de joyas como Erkenci Kuş, esa comedia romántica que nos conquistó a todos, Dolunay, donde su química con Can Yaman ya nos dio las primeras pistas, y Habitación 309, entre muchas otras producciones que han marcado un antes y un después en la televisión turca. Demet es una figura emblemática, una de las más queridas y respetadas en el mundo del espectáculo turco. Sus declaraciones, sus looks, sus elecciones, todo genera un impacto y despierta interés, y hoy no es la excepción. ¿Y entonces, qué nos trae este vídeo explosivo? Pues, resulta que en una entrevista reciente, Demet Özdemir soltó una bomba. Una bomba de esas que hacen temblar el mundo del chisme, reveló quién, para ella, es el hombre más guapo que ha visto. Y la verdad, la noticia no dejó indiferente a nadie. Las redes sociales explotaron, los foros de discusión ardieron, y los corazones de muchos fans latieron con fuerza. No se pierdan el vídeo porque vamos a analizar cada detalle. Desde la declaración original hasta las implicaciones, las reacciones que generó y, por supuesto, las posibles consecuencias que esta revelación pueda tener. Vamos a hablar de belleza, de opiniones, de gustos y, por supuesto, de nuestro amado Can Yaman, porque sí, la respuesta la involucra a él directamente. Así que, prepárense. Agarren sus palomitas, preparen su café, porque este vídeo es una montaña rusa de emociones, análisis y sobre todo mucha diversión. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes, quiero recordarles si eres nuevo por aquí. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Es muy importante. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque les aseguro que vienen muchas más sorpresas, entrevistas exclusivas y temas que les van a encantar. Únanse a esta comunidad, somos una familia de chismosos y chismosas. Ahora sí, vamos a lo importante. La pregunta que nos tiene a todos en vilo, ¿quién es el hombre más guapo que ha visto Demet Özdemir? Redoble de tambores. La respuesta es Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, su CEO protagonista en la exitosísima serie Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, esa serie que conquistó corazones alrededor del mundo. La declaración se produjo durante una entrevista en la que a Demet le preguntaron sobre su opinión acerca de la belleza masculina en el mundo del espectáculo turco. La presentadora astuta le tendió una trampa y Demet, sin dudarlo ni un segundo, con una sonrisa que iluminó la pantalla, respondió: para mí, Can Yaman es un hombre muy guapo, uno de los más guapos que he visto. ¡Guau! Imaginen la emoción, la sorpresa, y por qué no, la alegría de todos los fans de esta pareja, de los Sanem y Can, de los Can y Sanem, como se les conoce cariñosamente. Un grito colectivo resonó en las redes sociales. Pero, ¿qué hace que esta declaración sea tan especial? ¿Por qué esta frase aparentemente simple generó tanto revuelo? Bueno, hay varios factores que entran en juego. Primero, la sinceridad de Demet. No es la primera vez que las celebridades, los actores y actrices, hablan sobre la belleza de sus compañeros de trabajo. Es común que se elogien, que se hagan cumplidos. Pero la forma en que Demet lo dijo sin titubear, con una naturalidad que conquistó a todos, denota una admiración genuina. No hubo dudas, no hubo vacilaciones. Simplemente la verdad, tal como ella la ve. Segundo, el contexto. La declaración se produjo después de varios años de haber trabajado juntos. Erkenci Kuş se estrenó en 2018 y desde entonces, el éxito de la serie los ha catapultado a la fama internacional. Esto sugiere que la opinión de Demet no se basaba solo en la primera impresión, en el flechazo inicial. No, esta es una opinión consolidada, formada a lo largo de meses de trabajo, de compartir sets, de construir personajes y de conocerse en un entorno profesional.
Es una observación más profunda, una valoración que va más allá del aspecto físico. Tercero, la admiración mutua. Recordemos que durante el rodaje de Erkénthicus se rumoreó muchísimo sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can. Los fans especulaban, los medios de comunicación especulaban, y las redes sociales ardían con teoría. Y análisis de cada mirada, cada gesto, cada publicación. Aunque, y esto es importante, nunca se confirmó oficialmente un romance. Pero la química entre Demet y Can era innegable, palpable. La conexión que existía entre ellos era evidente y la declaración de Demet simplemente refuerza la idea de que existía, y tal vez aún existe, una conexión especial entre ambos. Una conexión que va más allá de lo profesional, y que para muchos se materializa en una atracción mutua. Analicemos un poco más a fondo lo que implica esta declaración. Para empezar, es un halago enorme para Can Yaman. Imaginen recibir ese cumplido de una mujer tan guapa, talentosa y admirada como Demet Özdemir. Es más que un halago, es un reconocimiento público, validación de su atractivo físico y de su carisma, de su capacidad para conquistar corazones. Es como si Demet, con esa simple frase, le estuviera diciendo al mundo: sí, este hombre es verdaderamente guapo. Pero también es una muestra del profesionalismo y la buena relación que existió entre ellos durante el rodaje. A pesar de los rumores y las especulaciones, Demet siempre ha mantenido una actitud de respeto y admiración hacia Can. Siempre ha destacado su talento, su dedicación, su profesionalismo. Esta declaración es una prueba de ello, una muestra de que, más allá de cualquier rumor, existe una admiración mutua, un respeto que trasciende lo laboral. Por otro lado, la declaración de Demet seguramente alegró a los fans de Erkénthicus, quienes siempre han soñado con ver a esta pareja junta en la vida real. Para ellos, la serie no fue solo una historia de amor en la pantalla, sino una promesa, una esperanza de que ese amor pudiera trascender la ficción. Y aunque no se ha confirmado ningún romance, la declaración de Demet reaviva la llama de la esperanza, les recuerda la magia que existía entre ellos en la pantalla, y les da una nueva razón para seguir soñando. Pero la cosa no se queda ahí. La declaración de Demet también generó mucha discusión en las redes sociales, y como era de esperarse, se convirtió en un tema de conversación global. Los fans de Can Yaman, por supuesto, celebraron la opinión de Demet con efusividad. Compartieron sus propias fotos y vídeos del actor, recopilando momentos épicos de Erkénthicus, destacando su belleza, su carisma y su talento. Los stan de Can, como se les conoce, inundaron las redes con mensajes de apoyo, con halagos y con emojis de corazones. Los haters, por otro lado, que siempre están al acecho, aprovecharon la ocasión para criticar la apariencia de Can, para cuestionar la sinceridad de Demet, o para tratar de minimizar el impacto de la declaración. Como siempre, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, de debates, de análisis y, en algunos casos, de ataques. Pero esa es la naturaleza de las redes, el lado oscuro de la fama, y hay que saber lidiar con ello. Sin embargo, y es importante mencionarlo, esta declaración no es completamente nueva. Demet ya había expresado su admiración por Can Yaman en otras ocasiones, aunque no con la misma contundencia. Lo que sí es nuevo es que con el tiempo la opinión de Demet sigue vigente, lo que demuestra que su admiración por Can Yaman no se limita al momento del rodaje de Erkénthicus, sino que persiste a lo largo del tiempo. Esto sin duda es un cumplido tremendo para Can, un reconocimiento que trasciende el tiempo y que habla de una conexión real. Pero, ¿qué hace a Can Yaman tan especial? ¿Qué es lo que cautiva a Demet y a tantos otros? Bueno, para empezar, su físico, como mencionamos. Can es un hombre alto, musculoso, con una mirada penetrante que te atrapa, y una sonrisa que enamora. Tiene una belleza exótica con rasgos mediterráneos que lo hacen irresistible. Sus ojos oscuros, su cabello azabache, su piel bronceada, su porte elegante y su barba cuidadosamente cuidada, lo convierten en un ícono de la belleza masculina. Pero no es solo su físico lo que lo hace atractivo. Can tiene una personalidad arrolladora, es simpático, divertido y carismático. Es un hombre que sabe cómo cautivar a la gente, que irradia energía positiva y que genera empatía. Su éxito en el mundo del espectáculo es la prueba de ello, la evidencia de que su atractivo va mucho más allá de lo físico. Además de su belleza física, Can Yaman es un actor talentoso. Ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, desde el romántico Can Divit en Erkénthicus hasta el aventurero Sandokan en la serie homónima, y ha logrado conquistar al público con su trabajo.
Su dedicación a su profesión, su pasión por la actuación, su disciplina y su humildad, a pesar de la fama, lo han convertido en un ídolo para muchos. Trabaja duro, se prepara, se entrega a sus personajes, y eso se nota en cada escena. Y hablando de Can Yaman, ¿qué ha estado haciendo últimamente? Bueno, después del éxito de Erkencicus, Can se embarcó en nuevos proyectos que lo han llevado por todo el mundo. Entre ellos, la serie By Jane. Una comedia romántica que cautivó a la audiencia, y más recientemente la serie Sandokan, una producción internacional que lo ha llevado a Italia y a otros países. Can sigue trabajando duro, expandiendo su carrera, demostrando su talento y conquistando nuevos mercados. Sus fans esperan con ansia sus próximos proyectos, cada anuncio es un acontecimiento. Así que, resumiendo, la declaración de Demet Özdemir sobre la belleza de Can Yaman es mucho más que una simple opinión. Es un elogio, un reconocimiento, una muestra de admiración mutua, y una prueba de la conexión especial que existe entre ellos. Es una noticia que alegra a los fans, que genera discusión y que nos recuerda la magia que existía entre esta pareja en la pantalla, y que tal vez aún persiste en la vida real. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Consideran a Can Yaman uno de los hombres más guapos? ¿Qué otros actores turcos agregarían a la lista de los más guapos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. ¿A quién más agregarían a la lista de los hombres más guapos del mundo del espectáculo? Quiero saberlo todo. ¿Creen que esta declaración podría tener algún impacto en sus carreras, en sus futuros proyectos? ¿Podría generar un reencuentro en la pantalla, un nuevo proyecto juntos? Todo es posible y la esperanza es lo último que se pierde. Déjenme saber sus teorías. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, porque vienen muchos más temas candentes, entrevistas exclusivas y análisis de los temas más importantes del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por ver. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber que están ahí, que son parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.